de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Hola, muy buenos días y bienvenidos a En Voz de las Víctimas. Una vez más, todas las víctimas del conflicto armado tienen la oportunidad de contactarse con nosotros a través del 232-4604 y la línea nacional 018-051-5015. Hoy para hablar del alivio de deudas para las víctimas del despojo. Para ello nos acompañan en este día Marta Cecilia González Ábalos, quien es profesional de la unidad de víctimas aquí en el departamento de Antioquia. Bienvenida, Marta. Buenos días, gracias por invitar a la unidad para las víctimas. Igualmente tenemos a Gerardo Vega, como siempre, quien es el director de la Fundación Forjando Futuros. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias y buen día. Vamos a comenzar con usted, Gerardo, a decirles a todas nuestras víctimas, las personas que nos ven en el día de hoy, en este lunes, aquí a través de Teleantioquia, qué es la restitución de tierras para empezar a hablar ya del alivio de los pasivos. Es el derecho que le otorgó la Ley 1448 a las personas que han sido afectadas, son víctimas del conflicto por despojo de tierras o por el abandono forzado de sus tierras. Los que perdieron su finca, su parcela, su predio, sus casas inclusive, tienen derecho a que se les restituya, a que le devuelvan el predio, la finca o la parcela o la casa, el inmueble que perdieron. Se necesita tener la calidad de haber sido propietario, o sea, tener los documentos, escritura y previamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Es el propietario, el poseedor, que es el que adquiere derechos con el uso del tiempo, con el transcurso del tiempo, y los ocupantes, que eran las personas que estaban sobre bienes baldíos, predios de la nación. Pero con ocasión del conflicto, que hayan sido despojados u obligados a abandonar, para decirlo de otra manera, una manera más común, personas que fueron afectadas por las guerrillas, por los paramilitares, por los propios agentes del Estado, y ha dicho la Corte también cuando hay grandes bandas que tienen un control territorial y que tienen mando jerarquizado, allí también es posible hacer la reclamación. Muy bien, Marta, y para comenzar ya con este tema del alivio de las deudas, ¿qué sería entonces, qué pasaría mejor con las cuentas pendientes, por ejemplo, de servicios públicos que tienen las personas que van a hacer la reclamación de tierras? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Cuando las personas tienen deudas, por ejemplo, impuesto predial, de servicios públicos, con una entidad financiera, deben manifestarle al juez de tierras, al momento de hacer la reclamación, el proceso de restitución de tierras, la existencia de esas deudas. Las deudas tienen que estar relacionadas con el predio del que fueron despojadas, y también tienen que ser en la época o haberse constituido en la época en que fueron despojadas. Si son unas deudas posteriores, las personas no tendrían derecho al alivio de esas deudas. En ese caso, los municipios, por ejemplo, que son quienes ponen el impuesto predial, tienen que dictar unos acuerdos municipales para aliviar el impuesto predial de las personas que fueron despojadas. Y los servicios públicos domiciliarios también tienen unas características especiales, que las empresas prestadoras de esos servicios públicos también tienen unas condonaciones, o sea, un perdón de cierto monto de deuda de servicios por los servicios públicos domiciliarios, o ponen unos programas especiales para las personas restituidas. En todo caso, es el juez de restitución de tierras quien dará las órdenes de cómo debe hacerse ese alivio de pasivos. ¿Sucede lo mismo, Gerardo, cuando hay créditos? Es decir, cuando la víctima obtuvo un crédito a través de un banco, o si en caso tal hizo un crédito con otro tipo de entidad. Es importante decir que desde el momento en que se hace el contexto, en la primera relación que tienen las víctimas con las oficinas que arman el contexto, qué fue lo que allí pasó, también con la propia unidad de tierras,
se informe esa situación para que ellos lo documenten ante el juez del tierras. Como lo dice la doctora Marta, es el juez de tierras el que resuelve esa situación. Claro, con entidades financieras están obligadas también a adelantar un programa de alivio de esos pagos. Lo que es más común es el pago del impuesto predial. Sí. Hay otras tasas, impuestos, contribuciones que definen los propios municipios o que definen los distritos. Allí hay una obligatoriedad por parte de la ley, establece para que se establezcan programas allí que hagan el alivio de esos pagos, también para la exoneración o condonación de la deuda. ¿Ellos deben acudir ante la unidad de tierras o esto se define, como ya lo estaba ahorita mencionando Marta, ante el juez de restitución? Es importante comentarlo en los dos escenarios. La unidad de restitución de tierras es quien está en la obligación de documentar el caso. Documenta el caso diciendo quién es la víctima, los familiares de esa víctima, cuál es el predio, el área del predio claramente identificado y qué fue lo que allí pasó. Entonces, en el qué fue lo que allí pasó, los hechos de violencia que se ocasionaron traen unas consecuencias. Pueden ser estas las consecuencias, que haya tenido que dejar de pagar las deudas que tenía con objeto del predio, hipotecas, los pagos, las contribuciones, el impuesto predial, los servicios públicos. Pues bueno, allí se le documenta la unidad y el juez resuelve en la sentencia. El juez resuelve en la sentencia. Recordemos que todo el proceso de restitución lo define un juez de restitución de tierras, pero previamente hay que documentarlo ante las propias oficinas que tiene el gobierno, que son la unidad de restitución de tierras. Alivio de deudas para víctimas de despojo, ese es el tema que tenemos el día de hoy aquí en Voz de las Víctimas. Recuerde que usted puede opinar acerca de este tema del día o también comunicarse con nosotros al 232-4604, 018-051-5015 para atender el caso que tenga en la unidad de víctimas, porque hay un funcionario internamente que nos está comentando cómo avanzan todos esos casos, como sucede ahorita con Olga. Bienvenida, muy buen día. Buenos días, doctora. ¿Cómo le va, Olga? Cuéntenos cuál es el caso que tiene. Doctora, yo lo que quiero es preguntarle al doctor que si yo llego a fallecer y mi hija puede reclamar la platica, porque es que como esa plata está tan demorada, pero yo ya tengo la absolución y mi hija no es del matrimonio, entonces si ella puede reclamar. ¿Y reclamar sobre qué caso, doña Olga? Sobre homicidio, pero el primer esposo mío murió. Muy bien, o sea que no es hija de él. No, no es hija de él. Bueno, doña Olga, muchas gracias por comunicarse con nosotros y qué le podemos responder, Marta, a doña Olga. Doña Olga, muchas gracias por llamar al programa. Efectivamente, según me informa mi compañero, usted está en el registro único de víctimas, reconocida como víctima del conflicto armado, y su esposo tristemente asesinado en el conflicto, pues también. Usted es la beneficiaria de esa indemnización. Nosotros nos comprometemos el día de hoy que vamos a llamarla para mirar qué documentos faltan en su caso para que usted pueda entrar en un turno para ser indemnizada. Su hija no tendría derecho a recibir una indemnización mientras usted no aparezca como titular de esa indemnización. Es decir, si la carta cheque o el giro de la indemnización ya sale a su nombre, ya entra a su patrimonio, ahí podría pensarse que su hija puede hacer un proceso de sucesión y adquirir esos derechos. Pero mientras el dinero todavía está en el Tesoro Público, no hay nada de lo que su hija pueda reclamar para una posible sucesión en caso de que usted no haya recibido la indemnización. Es decir, la única persona directa en este momento que tenemos que puede recibir esa indemnización es usted. En esos casos, Marta, cuando la persona fallece y quedan hijos o otro tipo de vínculo familiar, ¿siempre es la víctima directa la que puede recibir? ¿No se puede trasladar? Bueno, en el caso del homicidio y el desplazamiento forzado son las víctimas indirectas. Sí. Las víctimas directas de secuestro, de lesiones personales, etcétera, son ellas las únicas que pueden recibir. Pero es lo que trataba de explicar, es decir, mientras el dinero esté en el Tesoro Público, las personas no tienen nada, es una expectativa de que van a recibir una indemnización. En ese caso, pues nadie podría heredar ese dinero. Si ya el Estado ordenó el pago en favor de una persona, el pago de la indemnización ya está en el banco a nombre de la señora Olga o de cualquier otra persona y fallece, ahí ya sí las personas
como lo establece la ley, en el orden hereditario que establece la ley, ya no es una decisión de la unidad, pero las víctimas podrían entrar a hacer un proceso de sucesión por ese dinero que está en el banco. Es muy importante, Marta y Gerardo, resolver este tipo de inquietudes porque quizá esa también sea una de las preguntas más frecuentes que tienen las víctimas del conflicto armado, si pueden o no reclamar las personas después del fallecimiento de la víctima directa. Continuamos aquí en Voz de las Víctimas hablando del alivio de deudas para las víctimas del despojo, y en algún momento, Gerardo, se puede, digamos, impedir o negar esa solicitud de exoneración de las deudas. Bueno, cuando la deuda no tiene que ver directamente ni fue en la fecha del despojo, sino que fue antes y que no tiene nada que ver con el bien, pues no tendría razón de ser la exoneración de un pago. Si debe, a poner un ejemplo, de 1995 el despojo se realizó en el 2000, pues no tiene que ver con el asunto, no habría medida ahí de exoneración que se pueda aplicar. Y si a la víctima, en dado caso que le hagan la restitución, Marta, queda con algunas deudas, es decir, a mí me restituyeron el predio, pero yo después de tener ya mi terreno, no tengo con qué pagar servicios públicos, no tengo con qué pagar el impuesto predial, ¿ahí sigue recibiendo la víctima algún tipo de ayuda? Sí, mira, especialmente si la víctima hace un proceso de retorno acompañado de esa restitución de tierra. El juez de restitución de tierras establece una serie de medidas que faciliten a las personas el poder volver a sus tierras y hacerlas productivas, porque efectivamente el desplazamiento o el despojo provoca a veces un empobrecimiento. Las personas tienen su tierra pero no tienen con qué sembrar, con qué reconstruir su casa, etcétera. Así que en el proceso de restitución se establecen, por ejemplo, créditos blandos para reconstrucción de la vivienda o subsidios con el Banco Agrario para mejoramiento de vivienda rural. Se establecen ideas productivas para que pueda, por ejemplo, hacer nuevamente cultivos o tener animales, etcétera. Sí, las personas tienen un acompañamiento para poder rehacer su vida y pues que tenga un sentido la restitución. En esto también cabe hablar entonces de los proyectos productivos. ¿Podemos explicar un poco qué son los proyectos productivos, Gerardo, para las personas que también están pendientes de este alivio? Bueno, es un recurso, en el caso de la restitución, que brinda la propia unidad de tierras, con un proyecto de ganadería, de agricultura, depende de donde esté ubicada la persona, sí, un recurso que se entrega a esa familia para que pueda volver a ser explotable el predio, para tener un sustento, un proyecto productivo. Eso lo ha venido entregando de manera directa la unidad de restitución de tierras. Y continuando ya con este tema del alivio de las deudas, Marta, si el predio es compensado, es decir, si llega a pasar que a la víctima no le dan el mismo predio que tenía, sino que le compensan con otro de igual magnitud, por decirlo de alguna manera, de iguales condiciones mejor, y tiene una hipoteca, ¿qué sucede entonces? ¿Eso también se puede exonerar, Gerardo? Cuando hay una compensación en dinero, hay compensaciones, dos tipos de compensaciones. Una que es por equivalente, que es una tierra de iguales características, no es el mismo predio, es una tierra en otra parte con características similares, o sí, compensación en dinero. Cuando hay compensación en dinero se hace el descuento que deba hacerse para la exoneración del pago al cual el cual tiene como carga ese predio. Impuestos prediales, servicios públicos o una hipoteca, debe descontarse previamente si no está dentro del programa ordenado por el juez. Debe descontarse si hay la compensación en dinero, cuando hay compensación en dinero. 232-4604-018-051-5015. Esas son las líneas que están dispuestas aquí en Teleantioquia, en Voz de las Víctimas, para todas las personas que están interesadas, no solo en hablar de sus casos particulares que tienen con la unidad de víctimas aquí en el departamento de Antioquia y en el resto del país, sino también para hablar del tema del día. Tenemos ya una llamada de Ángela, bienvenida, buen día. Muy buenos días. Cuéntanos, yo ahora hace un año que yo llamé cuando el programa estaba en Medellín. Sí. Resulta de que a mí en el 2011 me pagaron un hijo, pues que me lo mataron, ¿cierto? Pero quedó faltando el 50% que es del papá, que el papá hacía 10 años estaba muerto y le llegó la carta cheque. Ese mismo día yo hice los papeles y he mandado los papeles como 5 veces. Ahora el 16 de julio va a ser ya 2 años que volví, los llevé allí a la cosa de aquí en... ¿Al punto de atención? Sí, al punto de atención otra vez.
y me dijeron pues que me llamaban, que me hacían seguimiento. El día que yo llamé ahí me dijeron que yo estaba en cuadro de pago, y yo quiero saber cómo va eso, si vuelvo otra vez allá, porque yo llamé ahí, llamé a los abogados de la fundación. Sí, de Forjando Futuros, y me dijeron que por qué no iba allá a la UAO. Entonces, pues no sé, yo quiero saber cómo va el caso mío, si voy allá o vuelvo a meter papeles o qué. Muy bien, doña Ángela, gracias por comunicarse con nosotros y por seguir además el programa desde otro canal. Mil gracias a ustedes. A usted, doña Ángela, ¿qué le podemos responder a ella? Doña Ángela, muchas gracias por llamar. Nos informan que efectivamente en el caso en el que ustedes hicieron una reclamación para la indemnización, 3 miembros de su familia ya fueron indemnizados, incluido usted. Ese pago parcial que se hizo efectivamente fue como ella dijo, porque había ya una persona fallecida y ese reporte no lo tenía la unidad para las víctimas. En ese caso el dinero se devuelve al Tesoro Nacional y hay que volver a sacarlo en favor de las personas. Es un proceso un poco más demorado. Usted no tiene que volver al punto de atención, no tiene que ir a la unidad para las víctimas, ya nosotros tenemos toda su documentación, ya tenemos toda la información que necesitamos, usted le toca esperar a que nosotros la llamemos. A partir de este programa, nuestros compañeros encargados del tema la van a estar contactando para darle una información un poco más precisa, pero como hemos dicho aquí muchas veces, nosotros no podemos decir, no le podemos decir a nadie, a usted lo van a indemnizar en 1 mes, en 2 meses, en 1 año, en 2 años. Eso no se sabe hasta que el dinero no está puesto en el banco a favor de una persona. Es decir, ya en Bogotá es donde ordenan las indemnizaciones, ellos nos dicen, vea, en Antioquia ustedes van a indemnizar estas personas en Medellín, estas en Santa Fe de Antioquia, estas en Caucasia, en fin, en cualquier municipio. Cuando nosotros tenemos esa información es que llamamos a las personas y les decimos, venga, que usted recibió una indemnización. Mientras tanto, las personas tienen que esperar con mucha paciencia, yo sé que a veces es muy difícil, pero nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. A partir de este programa la vamos a llamar para darle una explicación sobre cómo van las cosas. Sin embargo, Marta, también las personas víctimas del conflicto armado que se encuentran en la ciudad de Medellín pueden acceder a los puntos de atención que están dispuestos en Cauces, en Belencito y también en Palermo. Igualmente, las personas que nos ven en los municipios pueden acercarse a la personería o a la alcaldía para adquirir más información. Tenemos otra llamada. Nancy, bienvenida, buen día, ¿desde dónde nos llama? Sí, buenos días, llamo del barrio Popular 2. Muy bien, desde aquí, desde Medellín. ¿Cuál es el caso que tiene? Sí, señora, es que a mí me hicieron la encuesta PARI desde el mes de octubre y este es el momento que estoy esperando una respuesta si se me va a indemnizar o se me va a seguir dando ayuda humanitaria, aunque yo ya mandé unos papeles para que me priorizaran por una enfermedad que yo tengo y por una del esposo mío. Hasta el momento ya me respondieron tutela y todo, pero no es una respuesta concreta si me van a indemnizar o si se me va a dar ayuda humanitaria. Muy bien, Nancy, muchas gracias por comunicarse con nosotros y esperamos darle entonces una respuesta acertada por parte de la unidad de Marta. Bueno. Doña Nancy, muchas gracias por llamar. Como para todos nuestros oyentes que no tengan muy claro qué es el PARI, que es un término que utilizamos muchísimo. Sí. El PARI es el Plan de Atención, Asistencia y Reparación Integral, es como una especie de encuesta que la unidad de la Unidad para las Víctimas hace a cada una de las personas que es desplazada, para el caso del desplazamiento forzado o para el momento de la indemnización en otros hechos. En ese plan de atención, asistencia y reparación integral, o PARI, la unidad trata de medir cómo está la situación de las personas desplazadas para determinar realmente quiénes necesitan ayuda humanitaria y quiénes no. Porque el desplazamiento forzado provoca unas necesidades no iguales en todas las personas y no todo el mundo requiere dinero para alojamiento y alimentación. Entonces, efectivamente a doña Nancy ya le hicimos esa encuesta, estamos cruzando la información con otras encuestas que hay a nivel nacional, porque esa no es la única información que la unidad utiliza, también utilizamos otros registros administrativos para poderle dar una respuesta por escrito, es decir, a ella le tenemos que notificar por escrito si ella ya superó los mínimos de subsistencia o no, si requiere esa asistencia humanitaria o no.
Entonces el día de hoy la estaremos, el día de hoy no, perdón, a partir del programa del día de hoy la vamos a estar llamando para poderle mirar si ya nos llegó la notificación de Bogotá sobre si ella requiere o no esos mínimos, si ya superó o no los mínimos de subsistencia. O sea que hay que estar pendientes también todas las personas que nos están viendo de la encuesta PARI, incluso aquellos que no se han podido comunicar con nosotros y que tienen esta duda. Hoy estamos hablando del alivio de deudas para víctimas de despojo, pero recuerden que ustedes se pueden comunicar con nosotros para poder actualizar su caso, saber cómo está, cómo avanza, si aún no tienen una respuesta. 232-4604, 018-051-5015. Y tenemos una nueva llamada, esta vez Claudia. Claudia, ¿desde dónde nos llama? Buen día. Buenos días. Cuéntenos, Claudia. Mamacito, tengo una pequeña inquietud. A mí me hicieron un party en octubre. Sí. Resulta y sucede que a mí me programaron todos los hijos míos y me dijeron que me esperara la llamada de la ayuda. Sí, doña Claudia, sí, por favor, ya. Bájele un poco de volumen al televisor para que nos podamos escuchar mejor. Sí, entonces me dijeron que esperara la llamada. Esta es la hora de que ni la ayuda, ni me volvieron a llamar, ni me dijeron nada. Yo ando desempleada, los hijos míos están estudiando, yo trabajo así de vez en cuando en casas de familia, me he visto a gatas para pagar el arriendo, para comer, para todo, y a mí no me han llamado. Llamo a Bogotá y me dicen que 10 días hábiles, que espere, y no me solucionan nada. Claudia, esperamos solucionarle el día de hoy esa inquietud. Muchas gracias por comunicarse con nosotros desde allí, desde El Popular. ¿Qué le podemos decir, Marta? Doña Claudia, sí, efectivamente a usted ya le hicimos ese plan de atención, asistencia y reparación integral, pero me informa mi compañero que es necesario repetir ese plan. Porque tenemos que medir realmente cuál es su situación. Usted nos está diciendo que no tiene empleo, que sus hijos están en edad escolar, y esas son cosas que tienen que quedar muy claras allí para poder determinar la asistencia humanitaria en su favor. Pues lamento mucho que no le hayamos contestado todavía. Nuestros compañeros enlaces de asistencia van a estar llamándola esta semana o la otra para actualizar ese plan y que le podamos dar una respuesta a tiempo. Muy bien, muchas gracias, Marta. Ya para ir cerrando este tema que tenemos el día de hoy del alivio de las deudas, Gerardo, esas personas que se encuentran en el exterior, a las que les van a ser restituidos los predios, ¿qué se les puede decir? ¿Ellos también tienen esa exoneración de las deudas? Desde luego, tienen derecho a la exoneración y a la restitución de sus tierras o de sus bienes, aunque estén en el exterior. Ellos deben acudir a los consulados para allí llenar el formato, dar la declaración y solicitar que se envíe esa información aquí a la unidad de restitución de tierras para que inicien el procedimiento de reconocimiento y luego pueda llegar efectivamente hasta ante un juez. Pero ante el consulado pueden presentarse para estampar la firma, hacer la relación de la documentación y enviar a Colombia. En cuanto, aquí estamos hablando de la restitución de tierras, pero en cuanto a las víctimas del conflicto armado, aquellas personas, Marta, que han sufrido homicidio, lesiones personales, secuestro, en fin, ¿esas personas también tienen algún tipo de alivio de deudas cuando tienen problemas económicos? Solamente las víctimas del desplazamiento forzado, que está muy relacionado con el despojo, pero no es lo mismo. Sí. Solo ellos también tienen derecho, por ejemplo, alivio en sus deudas de impuesto predial o servicios públicos domiciliarios. Pero todas las víctimas del conflicto armado tienen derecho a la restitución del crédito. Y eso suena muy extraño, pero es eso mismo, ¿sí? Sí. ¿Qué deudas adquirí en razón al conflicto armado? ¿O cuáles deudas no pude pagar porque el conflicto armado me lo impidió? En ese caso tiene que haber una relación directa para poder negociar con las diferentes entidades bancarias o de crédito el alivio de esas deudas o el pago sin los intereses altos que se pudieron haber generado durante tantos años. Y a través de Bancoldex también se tiene unos créditos para las víctimas. Bien lo decía Marta, hay una diferencia entre el despojo, el desplazamiento, igualmente el abandono, pero eso lo veremos en otro programa porque ya vamos culminando este. Los invitamos para que se sigan comunicando con nosotros y sobre todo para que nos sigan viendo. En este momento tenemos una nueva llamada y se trata de María, nuestra última llamada. Bienvenida.
María, la escuchamos. Hola, buenos días. María, cuéntenos cuál es rápidamente su inquietud. Sí, mira, que yo no fui incluida por la muerte de un hijo mío. Entonces me mandaron la notificación de que no había sido incluida. Yo fui con los abogados de la Universidad de Antioquia y ellos mandaron un recurso apelando. Esto hace 6 meses. Yo necesito saber qué más tengo que hacer. Muy bien, María, muchas gracias por comunicarse con nosotros y que le podemos responder a ella finalmente, Marta. Sí, doña María, muchas gracias por llamar. Lamentamos mucho la muerte de su hijo. La unidad para las víctimas realmente no determina la calidad de víctima, es decir, usted es víctima por el homicidio de su hijo. Lo que la unidad le está diciendo es que ese homicidio no fue en el marco del conflicto armado y por lo tanto no hace parte del registro administrativo. Usted ya hizo lo que tenía que hacer, que era interponer los recursos, el de reposición en subsidio, el de apelación, para que la unidad mire si usted tiene o aportó nuevas pruebas, nuevos argumentos, que le digan a las personas que valoran en la unidad este caso si hace parte del conflicto armado. Usted no tiene que hacer nada más, esperar a que nosotros resolvamos esa apelación que usted interpuso y eso también se le notifica personalmente. Nosotros, las personas que trabajan en notificaciones, la llaman y igual que en este caso le entregan la resolución por escrito y le notifican cuál fue la decisión de la unidad. Esperamos entonces que todas las víctimas del conflicto armado que hoy nos están viendo hayan aprendido un poco más acerca del alivio de las deudas para las víctimas de despojo e igualmente pues hayan sido resueltas las dudas de las personas que se comunicaron con nosotros. A Marta Cecilia González de la Unidad de Víctimas aquí en el Departamento de Antioquia, profesional de esta unidad, muchísimas gracias por acompañarnos e igualmente gracias a Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros. A ustedes muchas gracias por vernos y los esperamos muy pronto aquí en Teleantioquia. Muchas gracias. Es que si usted quiere saber qué es lo que estamos hablando en este sofá, venga, no se pierda, estas son las 2 mejores horas.